Empieza nuestra película hoy y sabemos que en el año 1944, la Segunda Guerra Mundial ya estaba en sus últimos tiempos y casi todas las guerras estaban por terminar en todos los países. En ese momento, Finlandia hizo una tregua con la Unión Soviética para cesar el fuego entre ambas partes. Esta tregua tenía como objetivo principal expulsar a los soldados nazis del país y hacer que regresaran a sus tierras nuevamente. Pero lo conocido sobre el pueblo nazi es que no es un pueblo que ame la paz. Así que por eso el camino por el que pasaban los soldados no dejaban tras de sí más que destrucción y ya estaba. En general, luego vamos y conocemos al coronel Atami del ejército finlandés y descubrimos que decidió retirarse de la guerra y del combate y decidió vivir solo en el desierto y buscar su sueño. Descubrimos que dedicó los pocos años que le quedaban en su vida a buscar oro en ciertos lugares del desierto. Lo importante es que lo vemos en ese momento mientras busca oro en el agua del río y descubrimos que ya llevaba buen rato así, con la esperanza de que encontrara oro y que la leyenda fuera cierta. Y vemos también en ese momento a su perro y al caballo con el que viaja y se mueve. En un día cualquiera, por casualidad, mientras buscaba oro en el agua, se vuelve loco de alegría cuando encuentra un pequeño trozo de oro como prueba de que estaba cerca ya del gran oro. Desde ese momento comenzó a cavar y buscar oro en un área amplia, con la esperanza de encontrar el oro con el que soñó toda su vida. Después, descansó un poco y luego de terminar, se levantó para continuar buscando oro. Y en ese mismo momento, vemos aviones del ejército que iban a la guerra, pero él ni los ve y sigue haciendo lo suyo muy tranquilo. Pasaron los días y de vez en cuando salía del hoyo y miraba a su alrededor para vigilar si alguien venía hacia él. Siguió así por un buen tiempo, hasta que un día encontró de verdad oro y en ese momento su alegría no tenía límites. Así que decidió en ese momento tomar el oro e irse para regresar a su país y disfrutarlo. Cuando cayó la noche, se quedó despierto al lado del oro para que no lo descuidara y viniera alguien más a robárselo. Al día siguiente se lavó, se vistió y cargó el oro en el caballo y comenzó a avanzar en su camino. Con el tiempo, se encuentra en su camino con una patrulla del ejército alemán que estaba en camino a sus tierras después de perder en la guerra. Pero él hace como que no los ve y sigue en su camino tranquilamente como si no existieran. Los soldados en ese momento se burlaban de él, porque no tenía sentido que alguien cuerdo caminara con su caballo por una zona como esa, porque era una zona de guerra, así que era normal que hubiera minas aquí o allá. Lo importante es que vemos que esos soldados tenían prisioneras en uno de sus vehículos. En ese momento, Atami mira al coronel, el comandante de la patrulla, directo a los ojos sin inmutarse ni un pelo, sabiendo que podría matarlo sin que nadie lo notara. Parece que entre él y el coronel había un viejo rencor desde la guerra. Por eso, uno de los soldados intentó matarlo, pero el coronel lo detuvo para que no lo responsabilizaran. Sabían que, de todos modos, él iba a morir solo y no iba a lograr llegar a su país, porque seguramente iba a pisar una mina de las que ellos habían plantado detrás. De todas formas, Atami sigue su camino, pero mientras caminaba, ve a los soldados de ellos colgados en los postes eléctricos, y descubrimos que fue la patrulla del coronel la que les hizo eso para apagar su fuego. Después, Atami se encuentra con un grupo de soldados nazis que empiezan a molestarlo y no lo dejan en paz. Uno de ellos intenta averiguar qué escondía en su bolsa sobre el caballo. El problema en ese momento fue que los soldados se dieron cuenta de que llevaba oro y decidieron robárselo, pero él se negó desde dentro a que ocurriera lo que ellos pensaban. Entonces agachó la cabeza hacia su perro y le ordenó que se escapara lejos para que no viera la masacre que iba a suceder. Los soldados en ese momento intentaron matar al perro, pero no pudieron. En ese momento el coronel escuchó el sonido de los disparos y pensó que sus soldados habían acabado con Atami. Pero Atami en ese momento saca su cuchillo y lo lanza directo a la cabeza de uno de los soldados como si estuviera partiendo una sandía. Y luego comenzó a eliminar a todos los soldados de manera extremadamente sangrienta. Literalmente les hizo ver las estrellas a pleno día. Agarra a uno de ellos y lo despedaza con el cuchillo. Luego usó su cuerpo como escudo y se salvó del disparo del otro soldado. Después, lanzó su cuerpo sobre el compañero y agarró su casco y comenzó a acabar con el resto igual. Pero uno de los soldados lo atacó por la espalda e intentó matarlo, pero él fue más rápido y le disparó en la pierna y luego en la cabeza, haciéndole volar los sesos. Debido al sonido continuo de los disparos, el coronel siente que hay un problema con sus soldados, así que cambia su ruta y regresa. Pero cuando llega con el francotirador, encuentra a sus soldados muertos de una forma horrible. En ese momento, ve en el bolsillo de uno de ellos un trozo del oro que llevaba Atami en su bolsa, y por su análisis se asegura de que esa masacre fue por algo grande como el oro, y entiende que lo que llevaba Atami en su caballo era una buena cantidad. En general, el coronel se mueve tras Atami y empieza a dispararle con bombas y balas, pero ni una sola bala lo toca, mientras él volaba con su caballo sin miedo a pisar minas. El coronel detiene el fuego cuando Atami entra al campo minado y espera escuchar el sonido de su cuerpo explotando en 1000 pedazos, pero aún así,
Atami no tiene miedo y hasta calma a su caballo para darle seguridad y que no se asuste. Sin embargo, una mina explota y lamentablemente el caballo muere de una manera muy fea, pero Atami sigue vivo, con vida, y está muy triste por su caballo. Al mismo tiempo, está triste por el oro que también se le cayó y se esparció por todos lados. En ese momento, el coronel llama a la patrulla para que lo ayuden a acabar con Atami, que estaba atrapado entre las minas, mientras él recogía su oro de entre los explosivos en el suelo. El coronel no quería matarlo hasta que terminara de recoger el oro, para así, cuando lo mataran, tomar todo el oro de una sola vez sin tener que recogerlo después. En ese momento, Atami agarra un cuchillo del suelo, que tenía el mismo tamaño que el oro, así que nadie se dio cuenta cuando lo agarró, pero justo entonces lo lanza sobre una mina y la hizo explotar frente a él. Eso creó una gran nube de polvo que impidió al coronel y sus soldados verlo, y le dio la oportunidad de escapar de ahí. Aún así, el coronel ordena a sus soldados que disparen en todas direcciones antes de que escapara. Entonces Atami agarró su escudo y se protegió de las balas, hasta que los soldados dejaron de disparar. En ese momento, el coronel cree que ya lo mataron, y envía a uno de los soldados para asegurarse de que estaba muerto. Pero en cuanto el soldado entra en el campo minado, Atami le lanza una de las minas en la cabeza, y eso hace que su cuerpo se desintegre en 100 pedazos. El coronel se queda parado atónito por lo que pasó, y envía a 2 soldados para acabar con él. Pero aún así, los soldados no duran ni unos segundos dentro del campo minado, y sus cuerpos también explotan. Mientras tanto, Atami logra escapar del campo milagrosamente y se esfuma ante sus ojos. Entonces el coronel agarra su cadena y trae a 2 prisioneros que tenían con ellos, y los amarra frente al tanque, para que si se activa una mina delante de ellos, explote en los prisioneros y no le pase nada a él. Entonces entendemos que ya puso a Atami en su mente y va e informa al general de lo que pasó con sus soldados, y le cuentan que Atami fue quien los eliminó, y le pide permiso para acabar con él, pero reciben la respuesta en ese mismo momento, y el general les ordena que se retiren y lleven la patrulla a Noruega, porque si continúan tras Atami, no regresará ni uno solo de ellos vivo. En ese momento, el conductor descifra el código de la cadena de Atami, y el coronel se entera de que él era como una pesadilla para los soldados que luchaban contra él, y descubrimos que participó en guerras sin fin, e incluso participó en la Guerra Fría contra los rusos. Y desde entonces, eligió ser un soldado vengativo, y cada vez hacía lo que tenía en mente, solo él, y ya. Ningún general podía darle órdenes, tanto así que los generales del ejército se hartaron de él por su cabeza dura, y para reeducarlo, lo lanzaron al desierto para cazar soldados rusos y aterrorizarlos. Y también le dijeron que había rumores de que logró matar a 300 soldados rusos solo. Y por eso se volvió famoso entre los rusos como el Eterno, o sea, en palabras simples, que nunca muere. Pero después de todo eso, el coronel decide seguirlo y quitarle el oro, porque ya se volvió su única preocupación. La patrulla logra cruzar el campo minado con seguridad. Por otro lado, Atami llega a un carro destruido, y el soldado que estaba dentro era un cadáver calcinado. Entonces se mete debajo del carro y descansa de todo lo que corrió, y empieza a curarse las heridas del cuerpo. Se queda dormido un rato, pero luego se despierta con el sonido de los soldados que lo buscaban por todos lados. El problema es que los soldados sacaron a sus perros para encontrarlo rápido. Entonces abraza su bolsa de oro, y en cuanto el tanque pasó y los perros empezaron a acercarse a su escondite, se metió debajo de uno de los carros de la patrulla y se escondió ahí. Abrió la manguera de gasolina sobre él para confundir el olor y que los perros no lo rastrearan. Pero los soldados en ese momento notaron que había gasolina inundando el suelo, así que lo detuvieron. Y justo en ese instante, él escapa de su lugar. Pero en cuanto aparece, los soldados empiezan a dispararle para matarlo, y los perros corren hacia él para destrozarlo mientras muere. Pero en ese momento hace un movimiento muy audaz. Se prende fuego a sí mismo, porque estaba empapado en gasolina. Así que los perros se asustaron de acercarse por el fuego que lo envolvía. Y en cuanto al mismo Atami, el río estaba al lado, así que se lanza en él y apaga el fuego. Y se queda bajo el agua viviendo solo del aire que tomó antes de saltar. Se queda bajo el agua esperando que los soldados se aburran y se vayan. Pero el coronel se empeña con él y le dice que aunque sea eterno, tiene que salir a tomar aire al menos una vez. Y de verdad, Atami no le falla. Sube a la superficie, toma aire, pero baja rápidamente. Y por su velocidad, el francotirador no logra darle en la cabeza, pero la bala le da en el cuerpo. El coronel en ese momento ve su sangre en el agua y piensa que murió. Así que envía soldados a sacar la bolsa de oro. Pero Atami se encuentra con uno de los soldados y le corta la cabeza, y el asesino sigue respirando a través de su tráquea, mientras los soldados se asustan en el barco al ver la sangre aumentar, y al mismo tiempo el soldado no regresa con el oro. Entonces el coronel ordena a otro que baje y acabe con Atami. Y el soldado cumple la orden, pero aún así, lo único que sube a la superficie es su sangre.
El soldado que quedaba estaba muy asustado para bajar, así que decide huir con el barco. En ese momento, Atami estaba agarrado al bote para protegerse, pero por lo que hizo, el coronel lo mata antes de que llegara a la orilla. Pero después se queda en shock cuando ve que Atami sale del agua, cargando el cadáver del soldado en su espalda. Los soldados disparan con sus ametralladoras para matarlo, pero como siempre, ninguno logra darle ni una bala, y él logra escapar de ellos. Al mismo tiempo, el coronel ve que el perro de Atami ha seguido su olor, y quería en ese momento ir hacia él, pero lo observa desde lejos porque él le había ordenado eso. Desde ahí, el coronel se vuelve astuto y usa al perro como brújula para que lo guíe por el camino que había recorrido Atami, y así poder llegar a él en poco tiempo. Lo importante es que ya por la noche, Atami llega a una de las aldeas que la patrulla del coronel había arrasado y quemado por completo. Pero en general, Atami continúa su camino hasta que encuentra una gasolinera abandonada, así que entra para descansar un poco. Pero al poco rato, escucha el sonido del perro y sale a buscarlo. Pero de repente, ve al perro viniendo hacia él amarrado con explosivos. Y por supuesto, el coronel fue quien se los colocó para atraparlo con ellos. Y lamentablemente en ese momento, la bomba explota en cuanto Atami la retira del cuerpo de su perro. Después, el coronel llega a él y lo cuelga en una horca en el cartel de la gasolinera, para que sea una lección para cualquiera de su pueblo que lo vea algún día. En ese momento, él y los soldados se quitan sus gorras en señal de respeto y reconocimiento al sufrimiento que les causó mientras intentaban acabar con él. Y después de asegurarse de que ya estaba muerto, le pone un trozo de oro en el bolsillo como compensación por lo que le hicieron. Pero descubrimos que Atami todavía estaba con vida. Y en cuanto el coronel se lleva a los soldados y se marcha, Atami apoya su pierna herida sobre una barra de hierro en el poste donde estaba colgado, y logra liberar su cuello del lazo de la horca. Se queda así toda la noche mientras la sangre escurría de la herida en su pierna. Y su perro también estuvo parado junto a él toda la noche. Lo importante es que vemos que un avión del ejército alemán aterrizó en la zona, y los soldados bajan de él para buscar gasolina para su avión. Y en ese momento, por el viento del avión, el cartel se desliza, y con el peso de Atami, se suelta la barra de hierro que lo sostenía, y la cuerda se vuelve a tensar en su cuello. Pero él sigue resbalando hasta que cae. En ese momento lo ve uno de los soldados, pero pensaba que estaba muerto, hasta que se le acerca y descubre que aún tenía vida, y decide acabar con él. Pero antes de que dispare su arma, Atami es más rápido y le da un golpe en la pierna, haciéndolo caer de cara al suelo, y la barra de hierro se le incrusta en la cabeza. Su compañero va para asegurarse al escuchar al perro ladrar con fuerza, pero de repente Atami aparece detrás de él y le da un golpe con una piedra en la cabeza, haciéndole perder el conocimiento. Después se queda sentado junto a los dos cadáveres, con el trozo de oro que tenía, y pensaba en una manera de vengarse del coronel. En ese momento recuerda que esos soldados que mató habían llegado en avión, así que su esperanza se renueva y decide tomar el avión y perseguir al coronel. Por otro lado, la patrulla sigue su camino normalmente, y el coronel hablaba con el piloto con el que había acordado su huida, a quien le daría su parte del oro. Mientras tanto, Atami ata al piloto que aún estaba con vida, y luego empieza a curar todas sus heridas de una manera muy dura que no resistiría ningún humano normal. En ese momento, el piloto estaba aterrorizado por el estado del cuerpo de Atami, que parecía un mapa por tantas heridas y cicatrices. Atami empieza a sacar las esquirlas de su cuerpo, y luego cose todas las heridas con hilo y alambre de metal, y desinfecta las heridas con gasolina. En general, luego de un rato, en el camino, la patrulla se detiene porque hay un avión dañado bloqueando la ruta. Entonces 2 soldados van a revisar el avión, porque el coronel sospechaba que ese podía ser el avión que lo iba a sacar con el oro. Pero se queda en shock cuando ve al piloto ahorcado dentro del avión con la misma cuerda con la que colgaron a Atami. Y el mayor impacto fue cuando descubrió que ese piloto era el mismo que Atami había dejado vivo. Entonces sabemos que lo colocó así como una señal de advertencia, porque su fin estaba muy cerca. Y por supuesto en ese momento, el coronel queda aterrorizado por lo que vio y cambia rápidamente la ruta de la patrulla y se alejan del lugar antes de que Atami los sorprenda y los elimine a todos. Cuando los soldados regresan al vehículo donde estaban las chicas, una de ellas se ríe de ellos porque se enteró de que Atami aún estaba vivo y que ellos estaban tan asustados. Entonces, cuando uno de los soldados le pregunta por qué se reía, ella les dice que no podrán escapar de él y que, después de todo lo que le hicieron, él los va a perseguir y no descansará hasta acabar con todos. Y eso porque era conocido como una pesadilla, especialmente cuando se le metía a alguien en la cabeza. Por supuesto, el soldado se ríe de lo que ella dice, aunque por dentro sabía que tenía 100% de razón. Pero de repente, el otro soldado muere, y descubrimos que Atami fue quien lo mató. Y el otro compañero es arrastrado fuera del vehículo por Atami y lo lanza debajo del tanque, y lo aplasta sin que nadie lo note. Después, entra al carro de las chicas y les da armas para que se defiendan. Luego sube al vehículo de ellas
y acaba con el conductor que tenían, y hace que una de las chicas maneje en su lugar. Los soldados que iban detrás de la patrulla como escolta ven en ese momento el cadáver de uno de sus compañeros tirado en el camino, pero se hacen los desentendidos como si no lo hubieran notado. Pero cuando ven el cadáver de otro, empiezan a preocuparse. En ese momento, Atami salta sobre el tanque e intenta irrumpir en él para matar al coronel y tomar su oro. Pero en ese momento, el conductor del tanque nota que hay un problema con el carro de las chicas, pero una de ellas le señala con la mano el cadáver del soldado que estaba con ellas como señal de que todo está bajo control. Y la chica que conducía el carro en el que estaban se acerca al vehículo de los soldados, y las chicas acaban con todos los soldados y el conductor con las armas que tenían. En ese momento, el conductor del tanque nota que el carro de los soldados se desvió y que todos los soldados que iban en él murieron. Y justo en ese momento, Atami estaba encima del tanque intentando abrirlo, pero el conductor frena la oruga y hace que Atami caiga. El francotirador sale de él e intenta acabar con él, pero como siempre, no puede. Y antes de que el tanque vuelva a moverse, Atami sube nuevamente con total facilidad y sigue golpeando al francotirador una y otra vez, hasta que finalmente lo agarra y baja con él del tanque. Pero ahí, cuando los soldados de la escolta lo ven cargando al francotirador en su mano, él les lanza una mirada que los hace entregar sus armas y salir corriendo. En ese momento, Atami se sube a la motocicleta de ellos y deja al francotirador a las chicas para que hagan con él lo que quieran por todo el daño que les hizo desde antes. En general, el coronel llega al segundo piloto con el que había acordado escapar a cambio de una parte del oro. Pero en ese momento, el coronel acaba con el conductor del tanque porque la carga del avión solo soporta 2 personas. Lo importante es que vemos que Atami logra alcanzarlo antes de que escape con su oro, y empieza a dispararle al avión para acabar con él y que no logre escapar. Y por esos disparos, el piloto resulta gravemente herido, pero aún así el avión despega. Atami se agarra desde abajo y trata de todas las formas posibles entrar en él, hasta que el coronel siente que hay un movimiento raro en el avión. Pero el piloto lo tranquiliza y le dice que el avión es viejo y que es normal que haga esos ruidos. Aún así, el coronel no estaba nada tranquilo, pero al mismo tiempo, no se esperaba que Atami estuviera en su avión incluso mientras volaban por el cielo. Lo importante es que en ese momento, Atami logra entrar al avión por una abertura que hizo con el hacha que tenía en la mano. Y en cuanto el coronel abre la puerta de la cabina, se encuentra cara a cara con Atami y comienza una pelea entre ellos. Se golpean mutuamente, pero como el coronel todavía tenía fuerzas y Atami apenas podía moverse, esa fue la oportunidad para que el coronel le diera varios golpes que casi lo matan. Incluso le enrolla una cuerda en la mano al ver que no quería morir, y le dejó la cara molida, y siguió golpeándolo con toda la fuerza que tenía. Pero a pesar de todos los golpes que recibió Atami, él seguía negándose a morir, y encima sorprende al coronel con un movimiento inesperado. Se ata la pierna a una cuerda de un lanzacohetes y abre la puerta del avión, y el cohete lo arrastra con él y lo desintegra en 1.000.000 de pedazos con la explosión. Entonces descubrimos que el piloto ya había muerto por la herida que tenía, así que el avión comienza a descender, pero rápidamente Atami actúa y toma su oro, que era lo más importante, y empieza a buscar un paracaídas, pero no encuentra ninguno. Entonces va a la parte trasera del avión, abraza su bolsa de oro y milagrosamente logra salvarse del impacto. Por otro lado, los guardias fronterizos filipinos ven un tanque alemán acercándose a ellos y se preparan para dispararle, pero descubren que las chicas prisioneras eran las que lo conducían y que también llevaban al francotirador que capturaron con ellas en el cañón del tanque. Volvemos con Atami, quien descubrimos que aún está vivo, y lo vemos saliendo del lago con su bolsa de oro en la mano. Después, va hacia la ciudad junto con su perro, hasta que llega al cajero más cercano que todavía estaba abierto, y cambia su oro por dinero. Los empleados en ese momento estaban impactados por 2 cosas. Primero, su apariencia. Segundo, la cantidad de oro que entró con él en medio de las difíciles circunstancias que el país atravesaba, especialmente después de salir de la guerra. Y la película termina ahí. Esperamos que les haya gustado el resumen. No olviden darle like al video y suscribirse al canal si es la primera vez que nos ven para que les llegue todo lo nuevo. Nos vemos en la próxima película.